no la vi y búsquenla el año pasado. Profe, ¿sabes qué? El otro día me salió una notificación en YouTube, como no estoy suscrito al canal, que subiste un video de glaciaciones. Sí, Entonces, sí. no sé si me perdí algún tema. No. Esa de glaciaciones lo di para sistemas naturales. Pero como pensé que a lo mejor le gustaba el tema a alguno de ustedes, porque dije, ya que doy la clase, este año no grabé las de sistema, otros años las grabo. Pero como bueno, él sí no graba las clases, y bueno, como los chicos no la van a usar, la primera parte que era clima frío no lo grabé, pero la parte de glaciaciones cuando la estaba por dar, digo, a lo mejor le interesa a alguno de los chicos de clima. Entonces la grabé. Si alguno la quiere ver, no es un tema de climatología porque no nos alcanza el tiempo, pero a lo mejor sería lindo que lo vieran si tienen ganas en algún momento, ¿no? Porque es un tema recontra interesante. De todas maneras lo van a volver a ver en sistemas el año que viene. Esa parte la doy yo. Así que es eso nomás, no es que te perdiste nada. Es un tema adicional que yo di en Sistema Natural, pues yo doy en Sistema Natural, hago una colaboración en la cátedra y doy todo lo que es clima. Entonces doy 3 o 4 clases dependiendo del año. Y este año, ayer me tocó dar sistema frío en Sistema Natural a la tarde. Entonces, en la primera parte dije no, porque es clima frío, no hacía falta grabarla de vuelta. Pero la parte de glaciaciones, por ahí pensé que le podía ser de utilidad. Si tienen ganas la ven y si no, no hay problema, no es de clima. Yo agarré y lo que hice fue ponerla en la lista de las clases de sistemas naturales 2020 y 2021. ¿Sí? Genial. Entonces, gracias. Ahí van a tener una lista de reproducción en el canal de climatología que se llama Sistemas Naturales 2020-2021 y tienen la clase del año pasado de clima frío y de clima árido y la de glaciaciones de este año. ¿Sí? Sigo con el tema de las consultas. Recién también me había hecho una consulta Nicole por el tema del cuestionario. Como dijimos en la clase pasada, el cuestionario de la unidad 5-6 se va a habilitar la semana que viene porque estamos terminando la unidad 6 y como se toman en conjunto no podemos evaluar algo que todavía no se terminó de dar. Si bien la guía la tienen desde fines de abril, ¿sí? Porque son 2 unidades un poquito largas, la semana que viene, si hoy terminamos, el miércoles jueves se habilitará el trabajo práctico, el cuestionario de unidad 5-6. Y otra cosa, vuelvo a repetir porque es una pregunta recurrente, todas las instancias de recuperación son al final del cuatrimestre. Si me fue mal en un trabajo o en los 6 o en los 7, al final del cuatrimestre lo recupero. Si me fue mal en un parcial, al final del cuatrimestre lo recupero. No abandonen la cursada. No están libres por haber desaprobado un parcial, ¿sí? Porque me llegaron varias consultas de ese estilo. Entonces, por favor, sigan cursando. Las instancias de recuperación se ponen al final del cuatrimestre con ese objetivo, que ustedes puedan seguir avanzando en el cursado y lo vean completo. Porque si ponemos el recuperatorio en esta instancia, y esta es una decisión que ha tomado Marisa y que yo la celebro porque no todas las cátedras lo hacen. Si uno pone el recuperatorio en esta instancia y vuelvo a desaprobar el recuperatorio, abandono la cursada y hasta el año que viene no retomo la materia. Entonces me quedé con la mitad de la materia sin ver. De esta forma, poniendo el recuperatorio al final del cuatrimestre, los estamos obligando, por decirlo de una forma, a que vean toda la materia completa, vean todos los temas que se dan y recuperen al final, ya sea que si les fue mal en el primer parcial o en el segundo o en los dos. Esperemos que en ese caso no exista, pero hipotéticamente. Entonces ustedes pueden ver todo el desarrollo de la materia, toda la evolución y todos los temas. Y de última, si llegan a desaprobar también los recuperatorios, tienen también la opción de rendir libre, ¿sí? Y no tener que volverla a cursar. Y si se sienten que realmente estuvieron muy flojos, sí, el año que viene volverla a recursar. Pero la idea es que ustedes vean todo el contenido de la materia y que no se vayan con lo que se vio hasta el primer parcial porque desaprobé y me fue mal en el recuperatorio y no tengan ese tiempo para poder madurar un poco los conceptos, porque a veces solamente necesidad de un poquito más de tiempo, ¿sí? Entonces si ustedes
siguen estudiando y siguen haciendo consultas, que por favor no hay consultas, y eso me está preocupando, porque se vio en los resultados de los parciales, tienen tiempo para ir resolviendo todas esas dudas y esos temas que les quedaron un poco inconexos, ¿sí? El cuatrimestre termina en la primera semana de julio. Todavía hay tiempo, pero se tienen que poner las pilas ustedes. Nosotros estamos acá a disposición. Si ustedes no piden consultas, si ustedes no evacúan sus dudas, para nosotros es difícil ayudarlos. Pero tengan en cuenta eso, el cuatrimestre está a la mitad. Todavía hay tiempo de recuperarnos y de poder aprobar la materia. Yo hablaba en una consulta con Nicole el otro día que utilicen el parcial como herramienta de estudio también. El parcial es importante que lo vuelvan a hacer y que vean los comentarios, porque la verdad que me llevó bastante tiempo corregir, porque a todos les escribí lo que les faltaba y lo que no había hecho bien. De todas maneras, aunque yo no lo haya escrito bien o demás, ustedes pueden hacer como me pidieron ayer los chicos, que tuve dos consultas, miramos el parcial con ustedes y yo les explico punto por punto qué hicieron mal. Obviamente si no estudiaron no tiene ningún sentido que lo explique yo, ¿no? Pero como no es el caso de todo el mundo, hay mucha gente que estudia y como todavía no está adaptado al modo de estudio de la universidad, todavía le cuesta leer las consignas y entender lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, si ese caso es el de ustedes, traten de agarrar el parcial, si total la PEDCO les devuelve la copia a ustedes. Esa es la ventaja que tienen con esta manera. Me acuerdo, todavía, mira, Flor, me acuerdo el tema que teníamos siempre con los parciales, que hay docentes que no los devuelven y otros que los devuelven. Yo nunca me los guardé porque para mí el parcial es para ustedes, no para mí. Yo les pongo una nota, pero el que aprende con el parcial son ustedes. Y ahora los tenemos y se devuelven, porque la PEDCO te los devuelve automáticamente, después de corregido. Así que tienen el parcial, aprovechen, lean las preguntas, inclusive pueden conversar con otro compañero que le ha tocado preguntas distintas, porque vieron que los parciales están hechos para que les toquen preguntas distintas entre ustedes y ver qué fue lo que hicieron mal, qué tienen que mejorar, ¿sí? Traten de ver eso. Entonces, así les va mejor en el recuperatorio. De todas maneras, vieron que tienen opciones hasta para promocionar hasta último momento. Así que sigan estudiando, sigan razonando los conceptos y bueno, como dice Florencia, pidan clase de consulta. La clase de consulta es otra de las obligaciones que tenemos como docentes, ¿sí? Si bien no es obligación hacerla particularizada, pero bueno, no tengo problemas en que sea un grupito reducido, ¿no es cierto? Así que cuando vean que necesitan algo, que no entienden una cosa u otra, piden una clase de consulta. Nadie se va a reír porque no entiendan o porque le falte estudio de una cosa. Le voy a decir, esto no estudiaste, hacerlo otra vez y después preguntar de vuelta. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta de lo que venimos viendo hasta ahora? Ahí lo que decían, que preguntaba Nicole por el tema de los cuestionarios. Acuérdense que los cuestionarios no están puestos para nosotros. Si bien tienen una nota y les sirve a ustedes en la nota, porque era injusto que trabajaran tanto y no se considerara, el cuestionario es lo que a ustedes le va marcando el paso, ¿sí? La idea es que les marque el paso de cómo tienen que ir estudiando. Si no llegan bien al cuestionario es porque están atrasados. Entonces, tienen que acelerar un poco en el estudio de la materia. El cuestionario sirve para eso. Si ustedes van en orden con el cuestionario, cuando llegan al parcial, llegan bien, ¿sí? Entonces, utilicen las herramientas que le estamos dando para ir aprendiendo de a poco. Y si, bueno, no es suficiente, ya saben, exijan y pidan. Una de las alumnas yo le decía ya a Nicole, una de las alumnas de aire me dijo, no, profe, pero no me gustó lo de las preguntas calculadas porque no me da opción de subir el cálculo.
Y tiene razón. Entonces se me ocurrió ahora cuando haga el próximo parcial me voy a fijar si la pregunta calculada no me deja subir la foto. Si me deja subir la foto, está bueno, porque también me cuesta a mí corregir sin saber qué hicieron. En algunos casos me di cuenta qué pasó, qué sé yo, había uno que no había puesto el punto, entonces todo el número estaba bien, pero no había puesto una coma y lo tomó como separador de miles. Entonces, como pueden pasar esas cosas, ¿cómo me enteré? Porque una de las alumnas me dijo, mire, profe, a mí me pareció que le hacía falta esto. Bueno, como ella tiene razón, la próxima vez yo lo voy a hacer. Así que siéntanse libres de dar sus opiniones, no tengo ningún problema. Obviamente, en función del orden que lleva la asignatura, va a haber cosas que puedo hacer y otras que no, ¿no? Pero pueden hacer todo tipo de comentarios. Marisa, les quería comentar que por ahí el otro día me había olvidado de decirles en la clase 15, que fue la correspondiente al 19, la última, le subí un videíto que nosotros siempre compartimos, que es del modelo de circulación global. ¿Viste ese que muestra cómo para el efecto Coriolis también con líquidos azul y rojo, frío y caliente? Sí. Si querés lo reproducimos ahora, Dale. si no, después que lo vean. Dale, yo comparto el Jitsi, reproducirlo, así lo pasamos por YouTube también. Bueno, ahí está. Espera, dame un segundo porque tengo que traerme el Jitsi acá. Ahí está, y ahí lo vemos. Explícalo vos, así yo paro el micrófono y no hace tanto ruido. Bueno, ahí está está en inglés, lo vamos a ver, pero acá habla de la circulación global. Tenés que compartir el sonido. Tenés que compartir el sonido para escuchar el sonido si querés. Cuando ponés compartir pantalla, abajo tenés que ticar un cuadradito que dice compartir sonido. Vamos de vuelta. Ahí compartir audio. Igual está en inglés, pero para que... A ver... Vamos de vuelta. Que inicie otra vez. My name is Taka Ito, and I'm assistant professor in the Department of Atmospheric Science in Colorado State University, and I'm an oceanographer, and I study oceans and ocean circulation for my research. So I put a lot of ice in the middle. I have these heat packs representing warmer subtropics. Hasta ahí un cachito se los paro, está representando, volvemos a ver un poquito, ahí está una vista desde el polo norte, ¿sí? Frío en el centro tiró hielo, y lo que vendría a ser la zona del Ecuador puso 4 geles, ¿sí? Para generar, ahora van a ir viendo cuando tire líquidos de colores cómo se forma esa dinámica de circulación que nosotros veíamos de los anticiclones y los ciclones. Lo que hizo fue eso, poner 4 geles fríos en la zona caliente del Ecuador y en el centro frío del polo norte. Essentially, we'll be seeing the circulation pattern coming out of temperature difference and So the difference in temperatures is going to make the water want to move between the warm and the cold places. But as it's trying to do so in the spin tank, the rotation is going to complicate things. And so what we get, you can see there's a lot of turbulent motion developing, bringing colder water outside and the warmer air inside creates fronts. Like look at this region there. in this simple system, the pattern that it makes is really beautiful, and you see the red and blue swirls. So this one is going clockwise,
you could see some swirl is going, for example, this one is going counterclockwise. And these are analogous to low pressure and high pressure system in the weather map. So in this simple system, which we can do on a tabletop, we can show how the difference in temperature between the poles and the equator, plus the rotation of the planet, leads to the complicated swirls that we see in our weather patterns on the globe. Bueno, volvemos un cachito, ahí ya estaba terminando. Volvemos a la imagen esta en la que nos mostraba recién cómo se habían formado, ¿sí?, lo que nosotros llamamos centros de alta y de baja y el sentido de rotación que tenían cada uno. Fíjense, a ver si logro poner el que estaba en las flechitas. Ahí que es un centro, lo denominó un centro de alta presión, está girando en sentido antihorario, y el otro, que lo había marcado como un centro ahí de baja, está girando en sentido horario, ¿sí? Bueno, este video es para que vean, acá es lo que quería mostrar, era cómo se hacía la transferencia de calor. Si bien lo hizo con líquidos, también se relaciona con el movimiento de la atmósfera, ¿sí? Marisa les ha explicado que tanto el aire como el agua el aire también se comporta como el agua, como un fluido, son fluidos. Entonces, este experimento que lo hicieron con agua y con tinta de colores nos representa también un poco de lo que pasa en la atmósfera. Este intercambio entre una zona fría y una zona cálida, ¿sí?, cómo se va modificando y se van generando por el sentido de giro que tiene la Tierra, por este efecto de Coriolis, las zonas de altas y de bajas con una rotación. Ahí estamos. Después este video les va a quedar para que lo vean otra vez. Cualquier cosa, no sé, Marisa, si querés que lo vuelva a reproducir y explicar algo más. Dale. Para que vean, porque acá hay dos cosas que tienen que ver, ¿no es cierto? Si entendieron lo que dice el muchacho es oceanógrafo, dijo. Y esto vale, este tipo de movimiento vale tanto para la atmósfera como el océano, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos un fluido, ponelo, Florcita, de nuevo si querés. Cuando nosotros tenemos un fluido, lo primero que lo va a acelerar son los cambios de presión. Pero esos cambios de presión, ahora sacale el sonido si querés. Esos cambios de presión que tienen en la atmósfera muchas veces vienen generados por cambio de temperatura, o digamos se activan por esos cambios de temperatura. Si él lo que hizo fue recrear lo que ocurre en la atmósfera. Hay una manera de estudio que se llama análisis dimensional, que uno puede hacer un modelo a escala más pequeña de lo que ocurre en la realidad si uno cambia determinados parámetros y mantiene las relaciones que hay entre las cosas. Entonces lo que hizo él es generar una zona caliente, que acá es el Ecuador, ¿ven? El Ecuador lo generó con los packs estos de geles calientes, todo alrededor, y en el medio puso frío. Si lo hubiera puesto así solo y lo deja, al cabo de un rato pasaría eso que vimos en el modelo de el ideal, ¿sí? La parte fría se va hacia abajo, la parte caliente va hacia arriba y empieza un movimiento de circulación en una sola celda. Pero él le agregó ahora la rotación, ¿sí? Entonces cuando le agrega la rotación, ¿qué es lo que ocurre? Al agregarle la rotación, como dice Florencia, se le agrega esa fuerza aparente, que en realidad aparente porque nosotros estamos en un sistema que lo estamos mirando desde arriba y no lo estamos mirando en el sistema que rota, ¿no? Y ven que el fluido, que ya se había activado por la cuestión de la diferencia de las temperaturas, empieza a generar una ida desde las zonas de frío hacia las zonas calientes y de las zonas calientes a las zonas frías. Y esas idas, ven, él dice que se juntan en un lado y forman un frente. ¿Qué es un frente? Un frente es una parte, digamos, el lado donde se une
la parte caliente y la parte fría. Acá en este momento la parte caliente es lo rojo y la parte celestita o azulcita, esa es la fría. Entonces, esa parte que estaba mostrando Florencia son los frentes, ¿no? Donde hay agua de los dos colores, digamos, ¿no? En esos lugares los cambios de presión, los cambios de temperatura, los cambios de viento son más intensos y es lo que se llama un frente. Después, el movimiento se sigue activando a partir de los frentes, que son donde hay cambios de las propiedades. La misma rotación me genera que se formen centros de alta y de baja presión en cuanto a la circulación, ¿no es cierto? Entonces ahí muestra que unos rotan en sentido contrario a la aguja del reloj y otras rotan en sentido a favor de las agujas del reloj. Entonces unos son ciclónicos y otros son anticiclónicos. Él lo mira, digamos, desde el polo norte. ¿Por qué desde el polo norte? Acuérdense lo que yo les dije que hicieran la manzana. Cuando miran esta visión mirando desde arriba es el polo norte, ¿sí? La visión para mirar desde abajo, al polo sur debería ser mirar desde abajo. Entonces, en este caso particular, que tiene este tanque, él está mirando desde arriba, con lo cual generó las condiciones del hemisferio norte. Bueno, gracias, Flor. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió lo que mostró acá Florencia? ¿Sí? Sí. Sí, buenísimo. Bueno, acuérdense que yo no sé si ustedes entienden o no hasta que no me dicen. Bueno, entonces nosotros habíamos visto esto de la circulación general. ¿Estoy compartiendo? ¿No estoy compartiendo en Jitsi? Sí. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver acá. Habíamos visto que esto de la circulación general se nos reflejaba a nosotros en formas de presión sobre la Tierra. En particular, en esta animación tenemos cómo va variando la presión en los distintos lugares del planeta a lo largo del año. ¿Ven? En junio tenemos que mirar siempre arriba, está el mes en el cual está mostrando la diapositiva. Fíjense que estas flechitas, acá abajo dice la escala que tienen, ¿sí? Más largas son 32 metros por segundo, más cortita de 16, hasta llegar al puntito que es 1. Entonces miremos. ¿Cuáles serían las zonas donde tenemos centros de alta presión? A ver qué me ayuda. ¿Dónde hay centros de alta presión? Miremos, alta presión, marroncito. Baja presión, azul. ¿Quién me da una mano? Me los dice, a ver. Alta presión podríamos encontrar lo que sería en Asia. Acá, sí. Pero fíjate, mirá. Acá hay alta presión, pero mirá, esperemos un poquito, esperemos. Y cambia. ¿Qué pasó? Sería Cambió. un centro de presión térmica. Muy bien. Es un centro de presión térmica. Por la época del año. Exactamente. ¿Y dónde encontramos más centros de alta presión? A ver. ¿Algún otro? En el sur de África podemos encontrar. Claro, más que el sur de África es acá, es este y este, ¿sí? Acuérdense que son los anticiclones asociados a los océanos, ¿sí? Avanza sobre África, toda esa zona, pero esto es la zona de los 30 grados. Fíjense cómo la zona de los 30 grados en el... grado centígrados, cada que pongo grado le pongo el centígrado. En la zona de los 30 grados tenemos bien delimitados en el hemisferio sur los anticiclones. Sin embargo, esta misma zona en el hemisferio norte, fíjense que está delimitado, pero como está interrumpido por el continente, no está tan bien delimitado como está en el hemisferio sur. ¿Se dan cuenta? El continente me cambia
lo que yo vi de la circulación general. ¿Qué había visto yo? Que había ascenso en esta parte, descenso en los 30 grados, descenso en los 30 grados, ascenso en los 60 y descenso en el polo. Entonces yo unía todo esto iba para allá, esto iba para acá, esto iba para acá, esto era para acá, esto va para allá, esto va para acá, y me quedaban las celditas. ¿Sí? Esta era la celda polar, esta era la celda de Ferrel, y esta era la celda de Hadley. Entonces, ahora me fijo, las zonas de subida de aire eran bajas presiones, las zonas de bajada eran altas presiones, y acá otra vez baja presión y alta presión. Entonces me fijo, en el hemisferio sur sigue bien ese patrón. ¿Se dan cuenta? La baja presión, si bien no es siempre azul, está muy cerquita del ecuador, pero se va un poquito para arriba dependiendo de la época del año, ¿no? Fíjense, tiene un cambio en cuanto a la estación. Es muy poquito, pero hay un pequeño cambio. Entonces, las zonas de las altas presiones de los 30 grados, como estos que son térmicos o dinámicos, esto que le estoy poniendo las ahora. ¿Quién me puede decir? Dinámicos Muy bien, ¿y cómo te das cuenta que son dinámicos? y porque tiene alta o baja presión. A ver, ¿cómo alta o baja? Ah, porque tiene alta o baja presión, ¿cuánto tiempo? No, yo me di cuenta porque tenía alta y baja presión, por eso nada Está más. bien, pero vos tenés que explicarme, a ver, no te estoy retando ni nada, quiero que pienses. ¿Por qué acá me había dicho recién la otra compañera que se daba cuenta que era térmico? Por los cambios de estaciones. Por los cambios de estaciones. Y en esto que vos me dijiste que tienen alta o baja presión, te falta un poquito más decir. ¿Tienen alta o baja presión en alguna estación sola? No, en casi todas las estaciones. No cambia, no tiene No variedad. cambian, claro, no varían estacionalmente. Muy bien. ¿Te das cuenta por qué es importante hacer una clase de consulta? Porque lo que vos estabas diciendo no está mal, pero está incompleto. Entonces, para que se den cuenta de esas cosas, ustedes tienen que ir diciendo lo que van pensando, porque yo, encima que no ni siquiera los veo, acá yo veo cuadradito con redondelito con una letra, no les puedo ver la cara para decir, bueno, cuando estoy en clase les veo la cara y les digo a Flor, uy, no entendieron nada, empecemos de vuelta. Acá no les puedo decir eso, porque no los veo. Entonces ustedes tienen que interactuar, es muy importante la interacción. Entonces, si ustedes interactúan y yo me doy cuenta de lo que no entendieron bien, ¿se dan cuenta? Entonces busquemos. De estos anticiclones que son dinámicos, que se llaman semipermanentes, que se forman por el descenso de la celda de Hadley, sale, a mí no me gusta mucho decir la palabra sale, pero es por ahí como ustedes lo ven, ¿sí? Comienza el trayecto de los vientos, fíjense, de este tipo de viento que hay acá. Estos tipos de vientos que son del sudeste acá, y si uno los mira arriba, son del noreste. Estos vientos se denominan vientos alisios. Los vientos alisios convergen, ¿sí? ¿Se acuerdan que la compañera de la clase pasada preguntaba qué quiere decir converger? Se encuentran, ¿sí? Tienen sentidos contrarios y se encuentran en una zona, y esa zona es la zona de convergencia intertropical. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho la vez pasada? Esta zona de convergencia intertropical tiene variación estacional y se desplaza hacia arriba cuando es el verano en el hemisferio norte y hacia abajo cuando es el verano en el hemisferio sur. Entendiéndose por arriba y abajo el mapa, ¿no? Entonces, hacia el norte y hacia el sur. Se desplaza hacia el norte. Antes teníamos una auxiliar que ella decía siempre, siga al sol. El sol no se mueve, ¿no? Pero lo que sí se mueve son dónde va a caer la perpendicularidad de los rayos. Entonces, si los rayos en el hemisferio, que los rayos sean perpendiculares, en ese hemisferio van a estar la zona de convergencia intertropical,
y va a estar un poquitito más arriba del Ecuador. Si bien convergen siempre alrededor de la zona del Ecuador, no es exactamente la zona del Ecuador. Un poquito arriba, un poquito abajo. ¿Se entiende? Y fíjense en la zona llegando a los polos como tenemos un poquito más intensos los vientitos, ¿no? Sobre todo porque fíjense que acá hay una zona donde cambio de baja presión a alta presión casi siempre, ¿sí? Después vamos a ver que esa zona no solamente cambia de alta presión a baja presión, sino que también muchas veces cambia de masa de aire. Así que bueno, voy a borrar para que no... Tengo una duda. Decime. Recién dijiste que cuando convergían los vientos alisios iban para el norte, pero ¿en qué época? Los vientos alisios siempre tienen la misma dirección, se mantienen, porque como están asociados a los anticiclones semipermanentes, el anticiclón está siempre en el mismo lugar y el viento siempre sale para el mismo lado. Entonces, si vos te fijás, estas flechitas acá siempre tienen esta dirección y este sentido. Lo único que pasa es que cambia un poco la intensidad. Por ahí no se ven tan bien en el hemisferio norte porque no se ven todo el año, ¿ves? Pero tienen este sentido. Siempre tienen esta dirección y este sentido. En el hemisferio norte vienen del noreste y en el hemisferio sur vienen del sudeste. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Porque ves que no cambia, el anticiclón está siempre ahí. Y el anticiclón es el que les da vida a estos vientos. Entonces, como el anticiclón siempre está en el mismo lugar y los anticiclones en el hemisferio sur rotan de esta manera y en el hemisferio norte rotan de esta manera, el viento siempre viene igual. Acuérdense, de todas maneras, que esto es climático, ¿sí? Quiere decir que es un promedio de 1959 a 1997, ¿sí? Son muchos años. Si yo miro día a día, esta situación no se va a ver reflejada de esta manera. ¿Se dan cuenta? Eso se terminan viéndolo, eso, ¿lo entienden? A ver si encuentro una de superficie de hoy medio rápido. A ver. Déjenme ver, a ver si encuentro. Fíjate, Flor, si podés encontrar la situación de presión en superficie de hoy. Ah, lo podemos ver en... ¿Cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba, Flor, ese sitio que veíamos los vientos en directo? Para que no me acuerdo el nombre. A ver, ya lo busco. Ya, dale, búscamelo y se los muestro con eso. Hay un sitio re lindo para ver estas cosas. Pero hoy no me acuerdo cómo se llamaba. Puede ser que sea windy.com. Windy. Ahí está, Windy. Muy bien. Menos mal Exacto. que siempre tengo alguno que se acuerda de todo. A ver si podemos ponerlo el Windy. Sí, lo puedo poner acá. A ver si me da la conexión para todo. Bueno, como dijo el compañero, buenísimo. Miren, esta es la situación de hoy. ¿Sí? A ver si la achicamos un poco. Me deja así. Para verla a nivel planetario. Esto no es climático, esto es meteorológico. Fíjense que acá donde debería estar, no sé si lo llegan a ver, el anticiclón. Uy, lo borré. Acá, en este centro, donde debería estar solamente el anticiclón, miren lo que hay hoy. No está el anticiclón. Hay dos ciclones que están viniendo para la zona nuestra. No sé qué dio el pronóstico para el fin de semana. Hoy nublado, sábado, domingo parcialmente nublado, pero viento. Claro, porque todas estas zonas, fíjense que hay zonas de bien cambiantes de viento, seguramente va a llegar hasta la zona nuestra, ¿no? Entonces miremos, esta es la zona de Neuquén acá, ¿ven? Tenemos viento con una pequeña componente sur, muy despacito, no viene el viento muy, muy intenso, y a ver si nos da lluvia el pronóstico. Fíjense,
No tenemos demasiada lluvia, pero hay unas zonas ahí medio celestita que están cerca nuestro. Y por lo menos en algún momento parece que les va a dar algo de lluvia. Pero miren la zona norte como está bien con intenso, ¿no? A ver las nubes ahora. ¿Ven? Este sitio es re lindo para jugar y entender un poquito cómo se va moviendo. Porque acá, en las flechitas que se mueven, ven el movimiento del aire ustedes, ¿sí? Y acá vemos que está todo nublado, ¿sí? En esta zona. A ver, ¿qué podemos ver? Calidad del aire, viento. Bueno, vamos a ver el viento. ¿Ven? El viento de nuestra zona es despacito. Esto tiene para el pronóstico también, ¿no? Veamos el sábado. Ahí da el pronóstico para el sábado. ¿Ven? Las flechitas se intensificaron un poquitito. ¿Ven? Y pongamos, a ver, a las 12, y a ver si me deja ponerlo más adelante. El sábado a la tarde. Ahí cambió más al oeste. Y miren que estos sistemas todavía están dando vuelta ahí hay una especie de bloqueo de la circulación. Ven que el viento viene así, baja hacia la parte de Ushuaia y ahí recién sube. Como que no pasa del todo. Y si paran arriba, ven qué intensidad tiene el viento. A ver si puedo cambiar la unidad. Acá, si no la pueden ver por día. Está muy bonito este sitio. Pueden tratar de entender cómo se va moviendo el sistema atmosférico, pero lo que yo les quería mostrar es que vieran que este sistema atmosférico que estamos viendo en la clase es la climatología. Cuando yo miro lo del día a día... Ay, no me deja achicarlo, ¿por qué no me deja achicarlo? Ahí está. No me deja achicarlo. Estoy haciendo lío. Cuando miro el día a día, donde deberían estar los anticiclones, fíjense acá, en la zona que debería haber un anticiclón. Si bien hay un anticiclón, está todo entremezclado con otros sistemas que rotan de otra manera. Entonces, si yo hago los valores medios de todos los días, me va a dar un anticiclón. Pero si lo miro día a día, el anticiclón va a estar tiradito hacia un lado o tiradito hacia el otro. La situación meteorológica no necesariamente responde a la parte climática. Lo climático es lo que es habitual, ¿sí? Me da un promedio y ese promedio me dice dónde están los anticiclones. Fíjense que acá, inclusive, no se cierra esta circulación, ¿ven? La vez pasada que hablábamos de las vaguadas y las cuñas, esta parte que está acá no está cerrada, esta circulación. Pasa así y pasa para el otro lado el viento. Entonces, acá en esto se llamaba vaguada cuando tenía una forma así en el hemisferio sur porque rota en forma de las bajas presiones ciclónicas. Entonces, acá donde debería estar el anticiclón del Atlántico tenemos una baja presión. Y acá, en la zona de Buenos Aires, tenemos otro centro de baja presión, ¿sí? Que supuestamente les estaría provocando lluvia para el sábado a la noche, ¿sí? Entonces, vuelvo de nuevo a la situación de hoy. La situación de hoy sería esta que está acá. ¿Ven? Acá no tienen esa zona de baja presión, no está esa lluvia ahí arriba, pero ven cómo, fíjense, lo importante de ver esto es que vean que en ningún lado desaparece el aire, ¿sí? Aunque las flechitas están muy chiquititas, en el continente siguen estando, el aire pasa de un lado, va hacia el otro, no hay una zona donde haya una desaparición del aire. Esto es en tiempo real lo que estamos viendo ahora, ¿no? Lo que está viendo ahora. Esto es, si ponemos acá, podemos ver las imágenes de radar. A ver, ustedes saben que pueden ver la situación de Neuquén con los radares, ¿no? Acá esta página también los toma, los radares. Pero fíjense, este que está acá es el radar de Neuquén. A ver si me lo muestra más grande. Eso es lo que está mostrando el radar ahora. No está mostrando precipitación, la precipitación se muestra con colores amarillitos o rojos. Ustedes lo pueden buscar en radares Ministerio del Interior. Es genial, esto es genial, es una cosa muy buena que han hecho. La verdad que cosas que, digamos, uno siempre se queja de las cosas que hace el gobierno. Yo soy una de esas, pero esto es algo bueno que hicieron.
hay que reconocerlo y darle a la gente que trabajó en esto el merecido crédito. Se pusieron no solo suficiente para cubrir todo el país, pero en las zonas donde hay mayores problemas con precipitación están los radares. Este radar de Argentina, de Neuquén, por ejemplo, uno puede buscarlo en tiempo real y ahí me va a decir si la lluvia está cerca de mi casa o no. Pueden jugar cuando haya pronóstico de tormenta. Fíjense, si miran acá al costado, les dice a qué está asociado el color. ¿Ven? Color rosadito da lluvia muy intensa y granizo. Si alguno deja el auto afuera, ya sabe que puede venir, cuando hay pronóstico de tormenta, puede venir acá, y si le da la zona roja acercándose a su casa, le puede poner algo arriba al auto, ¿no? Acá lluvia muy intensa y granizo con la zona roja, con la zona violeta. 45 ya da su lluvia intensa. Entonces ahí no le tengo que poner nada al auto. ¿Se dan cuenta? Y acá esto va pasando y les va dando la situación del radar hora por hora. ¿Sí? Es algo que pueden ver, y además esto está muy bueno para trabajar con los alumnos también. ¿Sí? Este tipo de material que está disponible, esto está en tiempo real. Fíjense que la situación del radar está hasta las 9:50 y ahora es 9:50. La de 9:50 todavía no la mandó Neuquén, ¿ven? Pero está casi en tiempo real. La de 9:40, a ver si está. Tarda un ratito. La de 9:40 ya está. Lo manda cada 10 minutos. No, yo dije cada hora, cada 10 minutos. Y ahí está la de 50. Ya se cargó. Como es en tiempo real, a veces tiene una demorita entre un radar y otro. Ven que tienen cosas muy bonitas para trabajar. Como la información está disponible en internet, la verdad que esto del internet es una cosa muy importante, y es muy importante también el que los datos se brinden, ¿sí? Que los datos se den, porque si no estuvieran disponibles, los sitios como por ejemplo Windy no lo podrían tomar. Esto lo toma Windy del Sistema Nacional de Radares, no lo inventa Windy, ¿sí? Lo toma de cada una de las instituciones que lo dan, los datos, ¿no es cierto? Entonces, aprovechen para entender todo esto de los sistemas de presión, viento y precipitación, aprovechen este tipo de herramientas que se les puede dar. A mí me encanta esto de los radares, la verdad que cuando recién empezamos a trabajar, cuando yo recién empecé a trabajar en Neuquén, yo trabajé mucho tiempo con el doctor Lassig en ingeniería, y la tesis del doctor Lassig es sobre el granizo. Y trabajó para encontrar las tormentas y para ver cuándo venía la intensidad de las tormentas. Si el doctor Lassig hubiera tenido esta herramienta en esa época, la tesis de él hubiera sido a nivel del hemisferio norte. Y tuvo que hacer una tesis hermosa que hizo también, pero todo pulmón con él ponía unas placas de un poliuretano, entonces las dejaba en el campo esas placas, y cuando veía que había pasado una tormenta, iba al campo y buscaba la placa. Entonces si había habido granizo, la placa quedaba impactada con eso. Es un material que cuando el granizo cae hace un agujerito, y se tomaba el trabajo con una calibre de medir agujerito por agujerito, y con eso calculaba la energía de las tormentas. Imagínense que con esto de radar hubiera sido sumamente más rápido y más barato, porque tenía la placa de impactómetros de acá, Regina, creo. Entonces en el auto tenía que pasarse una vez. Por suerte en Neuquén no llueve mucho y no hay muchas tormentas, pero varias veces al mes en el verano, inclusive en época de vacaciones, yendo a buscar los impactómetros. Esto para que sepan cómo fue evolucionando la forma de trabajar también, ¿no? Y es que les dé la idea de que la forma de ustedes también va a ir evolucionando. No es que se reciben y terminó. Uno se recibe y empieza, porque ¿ustedes creen que cuando yo iba a la universidad tenía estas cosas? ¿O tenía el Excel? No había nada de esto. Empezamos, me acuerdo, en la década del 90 con un software que se llamaba 4 Pro, y había un software para escribir los journals, por eso el journal
No se lo mostré a ustedes, se muestra calidad de aire, tenía tan mala definición de letra, que ahí la verdad que ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero era muy limitado, hacía muchísimas cosas menos. Hoy en día tenemos toda esta posibilidad, imagínense, de acá a que ustedes se reciban, ya va a haber cosas que han cambiado. La velocidad de cambio es muy grande, entonces aprovechen estas herramientas que son magníficas, no solamente para entender mejor los conocimientos, sino para después preparar las clases, ¿sí? Muy bien el compañero que me hizo acordar del Windy rápido. Sí, ayer lo estuve chusmeando para repasar. ¿Ah, sí? Buenísimo, es genial eso. Se ve re claro esto de los anticiclones y los ciclones, cómo van uno hacia el otro. Claro. Está buenísimo. ¿Viste? Entonces, hay varios de estas herramientas dando vuelta por internet. El Windy es relativamente nuevo. Yo me parece que lo empezamos a usar hace 5 años, ¿habrá sido? Que me dijo Griselda Osterta que lo usaba. Y la verdad que es hermoso. Y uno a veces hay tantas cosas en internet que no se entera de todas las cosas. Otra cosa linda son por ahí las noticias que encuentra Florencia, que 2x3 pone en el Facebook de la cátedra, que vienen de la NASA o del Servicio Meteorológico Nacional, que cuando ven algo en la televisión, un huracán o eso, acostúmbrense a prestar un poquito de atención, porque después más adelante vamos a ver tormentas y huracanes, y por ahí el ver lo que pasa después les sirve para analizarlo. Y además les sirve para analizarlo desde el punto de vista geográfico, que, bueno, vieron que, como decía Florencia el otro día, la geografía se encarga de un montón de cosas, entonces también se encarga de la relación de lo que ocurre en la atmósfera con la vida de las personas, ¿no? Y eso uno a veces lo puede ver en los noticieros cuando viene un fenómeno meteorológico extremo, ¿no? Bueno, entonces, esto ¿se entiende más o menos cómo es el movimiento de la atmósfera? De los centros de presión y eso, más o menos lo agarraron. Sí. Bueno, medio tímido el sí, medio tímido. Vamos a ir a ver la velocidad del viento y los vectorcitos en altura. Fíjense, en altura, yo no me acuerdo si Windy también tenía distintas alturas, ¿no? A ver si me más capas, sí. Sí, Windy tenía distintas alturas. A ver dónde está la altura. Bueno, ahora no me acuerdo. ¿Te acordás dónde me mostraba arriba? Viento, a ver si pongo viento acá. No me dice. Acá está su superficie. No estoy viendo la pantalla Windy, No, pero no, en el ya sé, lateral sí. derecho. Ya sé, sí, ahí la traigo. Estaba mirando a ver si la encontraba antes. Acá. Bueno, fíjense que si ustedes van acá donde dice, bueno, esto es lo que estaría pasando ahora en grande en Neuquén. ¿Ven? Tenemos una pequeña componente del oeste con viento no muy intenso, ¿sí? Y acá en la zona de San Rafael el viento sur y acá vuelve a bajar. ¿Ven que no se para en ningún momento? ¿Ven que no hay un hueco? Acá, aunque pareciera que hay un hueco, ven que hay un viento muy, muy leve, ¿sí? Entonces tenemos zonas de convergencia y zonas de divergencia de viento. Vamos a mirar qué pasa arriba. Yo pongo viento y ahora voy... mira, acá estaba... Ya, esta era la superficie. Esto era lo que pasaba ahora. Perdón, no me había dado cuenta que lo había cambiado sin querer. Esto es superficie, tiene viento sur toda la zona de... Ahora miro lo que pasa arriba. Vamos a mirar lo que pasa en 500 hectopascales, que es la parte que uno suele ver, la parte de arriba. Ahí está. Miren cómo cambió la intensidad del viento. ¿Se dan cuenta cuando hablábamos del viento geostrófico la vez pasada? Una de las compañías me dijo, no, porque más arriba hay más viento. Bueno, esto es, miren cómo se nota acá. La intensidad del viento varía. Estos valores que están acá en rojo es la intensidad del viento. Fíjense, supongo que está en metro por segundo. No está en nudo. Vamos a cambiarlo, a ver. Cambiar la unidad de... Vamos a ponerlo en metros. Acá está en metros por segundo. 20 metros por segundo, 30 metros por segundo en esta zona. Esto que está acá, que es este viento bien intenso,
¿Qué está pasando en esta parte que está acá? Vamos a mirar la temperatura. Miremos la temperatura. Fíjense que la temperatura pasa acá de estar más fresquita a estar más caliente. ¿Ven cómo cambia la temperatura? ¿Pueden ver eso? Y el viento se vuelve muy intenso ahí en el medio. Toda esta zona de viento intenso. Bueno, a esto se le llaman corrientes en chorro. ¿Ven? Las corrientes en chorro las podemos ver arriba. Si me voy más arriba, ven que acá al costado puse 500 hectopascales, dice 5.500 metros, me voy más arriba. Me voy a 200 hectopascales. Acá se ve la intensidad es mucho más alta. ¿Y ven cómo está bien marcada la corriente en chorro acá? Bueno, más arriba estamos, más, fíjense, ahí viento del sudeste 22 metros por segundo. Acá 33 metros por segundo. A ver, acá pasando la cordillera, 25 metros por segundo. Obviamente acá la cordillera quedó abajo porque estoy a 11 kilómetros de altura. ¿Sí? Veamos qué pasa si yo voy más abajo. Si me voy a 800 hectopascales, acá la cordillera le cortó el viento el lugar. ¿Ven cómo se nota los efectos de esto? Fíjense, yo voy cambiando la altura acá al costadito. Voy más abajo. Miro más abajo. Obviamente acá la cordillera no me deja pasar el viento, o sea que acá no me va a dar viento. La cordillera está parando la circulación. Me voy más arriba, el viento puede pasar porque la cordillera ahí tiene 5.000 metros, estoy a 9.000 metros, obviamente el viento pasa. ¿Se dan cuenta? Y pasa con una intensidad mucho más grande. Como había una diferencia de temperatura, lo puedo asociar también a una diferencia de masa de aire. ¿Ven cómo acá se nota todavía una pequeña diferencia de temperatura? Entonces, seguramente este aire tiene un poquito más. Ahí tiene menos 43 y acá tenemos menos 50. Esta parte es más cálida y esta parte es más fría. Entonces, pareciera como que un frente frío, ¿sí?, está sobre esta parte del continente. Miremos qué pasa más abajo. Profe, Sí. no entendí. ¿Qué cosa? ¿Por qué más arriba hay más intensidad de viento y se llama viento chorro? Corriente Viento en chorro. Se llama corriente en chorro porque si vos lo mirás, parece un río de viento, ¿ves? Mirá, ¿ves? Bien intenso y va ahí bien intenso, bien fuerte. ¿Sí? Voy a poner la intensidad de viento para que se vea la intensidad de viento, ahí se ve mejor. ¿Ves que toda esta zona, la verde, no tiene una intensidad tan grande? Lo que tiene intensidad grande es toda esta zona violeta. Entonces, a esa zona violeta que tiene la intensidad más fuerte se le dice corriente en chorro, porque es como si saliera un chorro de la canilla. Nada más que por eso. Y arriba está más intenso el viento porque al viento lo frena todo lo que está cerca de la superficie. Entonces, si la superficie me está frenando toda la circulación, en la parte de arriba esa circulación es mucho más intensa. A ver si me deja ver todo el planeta. A ver si logramos ponerlo. Fíjense. A ver, no me deja llevarlo más chiquito. ¿Cómo hago para llevarlo más chico, Flor? Acá, menos. Tenés que hacer doble clic en el lugar. Acá debe ser. Menos, zoom out acá. A ver, acá. No me deja. Bueno, lo miran ustedes después, pero fíjense que... A ver si me deja un poquito. No. Sí, zoom. Este funciona. Y capaz no tengo más, no me deja más. Sí, debería dejar un poquito más. Ah, no, ese es el mínimo. Ese es el mínimo. Mira, no me deja. A ver. No me deja más que eso. Bueno, no importa. Depende entonces de lo que esté mostrando, a veces te deja un poco más o menos. Debe ser eso, sí. A ver si con el radar, el satélite me deja menos. No. Bueno, no importa. Bueno, fíjense que yo estoy en 200 hectopascales. Por ahí está muy... No, está muy mezclado, no se va a ver bien acá. A ver si el jefe tiene mejor. No.
No estaba pensando cómo mostrárselo con este. No, se los voy a mostrar con lo que tengo preparado yo. Rachas de viento, acumulación, lluvia, trueno, nieve, profundidad de nieve, tipo de precipitación. No, pensé que a lo mejor tenía... A ver, shit. No lo muestra. Las zonas con viento más intensos, ven que acá las podemos ver, hay una zona con viento, miremos la intensidad. Verde sería 10 metros por segundo, abajo, ¿lo ven? Abajo, acá abajo, donde dice OpenStreetMap Contributors, arriba, dice 10 metros por segundo lo verde, 15 lo rojito, 20 lo moradito. Y lo que tiene menos viento es lo azul. Entonces, todas las zonas que son más moradas son zonas con intensidad de viento. Y si uno las mira a lo largo de todo el planeta, hacen como una onda, ¿sí? Si uno la van siguiendo, las zonas moradas, fíjense, van siguiendo ondulaciones, ¿ven? Esas ondulaciones que van haciendo las zonas moradas se llaman corrientes en chorro, porque son zonas donde el viento es muy intenso. A ver si lo veo mejor en 300, porque el chorro es de 300. Sí, no se ve del todo bien acá. 4. Las zonas más moradas, por ahí acá en esta versión se ve un poco mejor más abajo. ¿Ven cómo las zonas más moradas van siguiendo toda una ondulación? Ese tipo de ondulación se llaman ondas de Rossby y tienen que ver con qué se chocan. Ven que en las zonas donde hay cordilleras, ven cómo esas ondas cambian. Fíjense acá en la cordillera de los Andes, acá abajo, cómo la onda, porque estamos en un nivel que todavía hay un poco de perturbación, porque 7.000 metros, está la Concagua y hay algunos montes más que todavía molestan en el medio, y si yo me voy más arriba, ese efecto ya medio que no lo veo. Queda un poquitito el efecto en algunos lados, y más arriba me voy, menos efecto encuentro de las cordilleras. Acá no estoy viendo la de Asia, vamos a ver si podemos ver acá. Miren acá, toda esta zona que está, en esa zona amarilla, ¿qué hay? Esto es Asia, ¿ven el mapa? ¿Qué hay en esa zona amarilla? Abajo. En el mapa. El Círculo Polar Antártico. A ver, ¿ven el mapa? ¿Lo ven? Sí. Esto es India. Esto es India. Esto es Camboya, Indonesia, China, Corea, Rusia, Península Kamchatka, y empieza de este lado, no se llega a ver, pero empieza Estados Unidos, Alaska. Esto es Japón y esto es la zona de... ¿Qué hay ahí? De los trópicos. Sí, pero ¿qué tipo de relieve hay ahí abajo? Juan, el gato está acá. ¿Qué hay ahí? ¿Qué cordillera hay? Acá. Los Himalayas. Claro, ahí están los Himalayas. Entonces, arriba, a 11 kilómetros de altura, el Himalaya no está. Pero si yo me voy más abajo, fíjense lo que le empieza a pasar al viento, ¿no? Ahora no vemos el mapa, pero se empieza como no entiende para qué lado tiene que ir. ¿Se dan cuenta? Porque siempre hay algo que está en el medio. ¿Ven? Ahí como que no hay nada, no marca ningún tipo de viento, porque bueno, también está la cordillera en el medio. Entonces, jueguen un poquito con esto. Esto no tiene para poner relieve. A ver si tiene relieve en alguna de las capas. No. Tiene todo en meteorológico. Pero si mírenlo en combinación con el Google Earth, y ahí van a ver dónde están las distintas cordilleras, y les va a servir también para ver cómo va cambiando el viento de ubicación por el tema de lo que tiene abajo, ¿no? De esto pueden sacar un montón, pueden estar, fíjense los distintos conceptos que vamos aprendiendo y trátenlos de encontrar ahí. Sí, eso puede ser una muy buena práctica. El elemento de la superficie, digamos, si lo trasladamos a la ecuación física, digamos, eso sería
la fuerza de rozamiento. Claro. En realidad, la fuerza de rozamiento ocurre cuando vos estás raspando la superficie, digamos, ¿no? Si está la superficie que te choca, directamente es que te chocó. No hay nada, digamos, como el viento choca contra la cordillera, se para. Entonces lo que tiene que hacer es elevarse y pasar por arriba. ¿Sí? Si viene el viento, ponele así, si el viento llegara hasta ahí y llega hasta acá a punto, acá se para el viento. No hay más viento. ¿Por qué? Porque la velocidad de la superficie es cero. Entonces lo que hace el viento es hacer esto. O va para acá o va para ahí. Tiene que moverse para algún lado. Entonces cuando va para arriba, viene con una determinada energía. Entonces a veces no puede bajar enseguida así, como lo dibujamos nosotros. Viene con esa energía y sigue yendo y empieza a ondularse a sotavento bastantes kilómetros más abajo. Eso lo vamos a ver de nuevo cuando veamos nubes. Entonces, este efecto obviamente tiene que ver con la física en la zona de montaña. Pero si esta montaña tiene 2.000 metros y yo estoy viendo en 5.000 metros, acá arriba no hay nada. ¿Sí? No lo detecta el viento. ¿Se dan cuenta? Bueno. Claro, entiendo. Bueno, entonces, si ustedes ven algún mapa de este tipo, cuando aparecen estos colorcitos ahí, indican los cambios de masa de aire. Masa de aire significa que una masa está calentita, por ejemplo, una masa más cálida, y esa masa más cálida se está acercando al lugar donde yo estoy, se llama frente cálido. Si la masa es fría y se acerca al lugar donde yo estoy, para este lado, se llama frente frío, ¿sí? Pero en realidad es eso, el cambio de temperatura de un lado al otro. Entonces, en una distribución así, yo acá tengo aire cálido y acá tengo aire más frío. Acá tengo aire frío y acá tengo aire más cálido. ¿Ven? No es toda una zona de intercambio. Y en las zonas de intercambio de temperatura también están asociados a cambios en la presión y cambios en la velocidad del viento. Entonces, fíjense, acá explica cómo vemos en un mapa del tiempo. Esto sería un frente, este es un frente estacionario, pero no importa, esto es un frente frío, frente cálido. Estas son las isobaras, ¿sí? Y la indicación de anticiclón y baja presión con la indicación de la presión en el interior. Entonces, nosotros habíamos visto que si la presión va subiendo hacia el interior, se llama centro de alta presión, y si la presión va bajando o bajando hacia el interior, se llaman centros de baja presión. Los centros de baja presión también se llaman ciclones o borrascas. Y los anticiclones, centros de alta presión o anticiclones. No siempre los centros de presión alta y baja se cierran. A veces lo que ocurre es que quedan líneas de esta manera, que es lo que veíamos hace un rato en el mapa. Entonces, en esta zona que no se cierra, pero que el aire circula de manera similar al, en este caso, esta configuración es del hemisferio norte, a una alta presión, porque en el hemisferio norte las altas presiones giran así, a esto se llama cuña. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Y cuando giran de manera similar a las bajas presiones, que sería esta en el hemisferio norte, se lo llaman vaguada. Por eso da la sensación de que las vaguadas no se cierran, ¿sí? Y las cuñas no se cierran. En realidad, como habíamos hablado la vez pasada, esta línea sigue del otro lado del mapa y se junta con este punto que está acá. Pero todas las líneas se cierran. Bueno, esto es lo que vimos la vez pasada de térmicos y dinámicos y de un pequeño resumen para que se acuerden de cómo variaba la temperatura en un ciclón térmico y en un dinámico, que ya lo habíamos visto. Esto lo vimos con el mapa acá. Vamos a ver un poquito qué pasa con los climas cuando
tenemos esta circulación asociada. Entonces, hasta ahora habíamos visto que por la radiación nosotros teníamos climas fríos y climas, cálidos. Ahora agregamos las presiones, ¿sí? Entonces, si agregamos las presiones, los centros de presión, esos centros de presión me van a dar asociación con el tipo de precipitación. Habíamos visto que baja presión produce ascenso y convergencia en capas bajas. Esto está asociado con nubosidad. Alta presión produce descenso y divergencia en capas bajas. Esto no produce precipitación. Entonces teníamos zona de alta presión acá. No, perdón. Les digo cualquier cosa y ustedes no me dicen nada. Baja presión acá. En 30 grados tengo los centros de alta presión. En 60 grados tenía centros de baja presión y acá tenía centros de alta presión. ¿Qué es lo que me dice acá? Que el aire está descendiendo por el tema de la circulación general alrededor de los 30 grados, asciende en el ecuador, asciende en los 60. Entonces, las zonas donde yo voy a tener mayor precipitación van a ser las zonas asociadas a baja presión. Entonces quiere decir que en esas zonas yo ya tenía separado antes en la unidad anterior las zonas cálidas y las zonas frías. Vamos a superponerlos a este gráfico que está acá. ¿Cuáles eran las zonas cálidas? La zona cálida era esta zona entre medio de los trópicos. Uy, este color no se ve. Vamos a cambiar el color. Ya usé rojo, vamos a violeta. Esta zona son cálidas, ¿sí? Entre medio de los trópicos. Entonces tengo zona cálida y hay ascenso. Cálido y ascenso. O sea, baja presión. O sea, probabilidad de lluvia. Tengo cálido y lluvia. ¿Qué tipo de clima me va a dar? Ahora ya, antes decíamos que eran climas cálidos. Bueno, ahora le podemos decir que clima cálido, pero húmedo o seco. Húmedo. Entonces, en general, ¿se acuerdan que ya vimos que cuando pongo el continente arriba esto no se da tan general? Pero en general, si yo tengo centro de baja presión y cálido, voy a tener un clima cálido y húmedo. Entonces ahora voy a ver más arriba. Más arriba tengo toda esta zona que está acá. Anticiclones, descenso de aire, poca humedad. ¿Por qué? Porque cuando el aire desciende, después lo vamos a ver bien en la unidad que sigue, cuando el aire desciende se calienta y se seca. Entonces tengo aire caliente y seco. ¿Qué tipo de clima podría llegar a encontrar en una situación así? Clima árido. Muy bien, un clima árido. Desértico. Una zona desértica. Lo cual no es del todo cierto porque fíjense que en estas zonas no tienen desierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Acá lo estamos viendo en general, sin ponernos con el continente. Acuérdense que el continente cambia todo. Y además nos faltan más factores, porque por ahora estamos mirando la circulación general y la temperatura, los elementos. Pero nos está faltando considerar corrientes marinas, nos está faltando considerar un montón de cosas. Entonces, es probable que en esa zona yo encuentre que, digamos, lo que podríamos decir es que si voy a encontrar desiertos, seguro los voy a encontrar en esas zonas. ¿Se dan cuenta? Eso sí lo puedo decir. Y más arriba, de nuevo, tengo aire fresco y baja presión, o sea que puedo tener precipitación. ¿Qué tipo de clima va a ser? Frío, húmedo. Frío y húmedo. Muy bien. Y acá en el polo me queda mucho frío. Como hay descenso,
no tengo mucha precipitación, ¿qué tipo de clima va a ser? Fríos secos, áridos. Claro, exactamente. Es un clima bastante árido. O sea que las zonas polares, como no se las llama desierto habitualmente, pero son, si uno mirara las características que tienen, serían parecidas. ¿Qué es lo que pasa? Porque generalmente el desierto se define con otro parámetro que nosotros no hemos visto, que es el parámetro de evapotranspiración. Lo vamos a ver en un par de unidades más adelante. Entonces, como no vimos ese parámetro, todavía no lo podemos definir, pero todo lo que se evapora y se transpira es mayor que lo que precipita, podemos considerar que es un desierto. El tema es que con las temperaturas tan bajas que hay en el polo no se puede definir una evapotranspiración. Entonces no hay evapotranspiración, sería cero, digamos. Entonces no se puede definir como un desierto como los otros desiertos en el resto del mundo. Pero son zonas, las zonas de casquetes polares son zonas con poca precipitación y temperatura baja. Entonces serían desiertos más bien fríos. Entonces, Profe, fíjense, sí. viste que dijiste que los lugares de alta presión, y me quedó la duda, ¿producen o no producen nubosidad? No puede haber nubosidad si hay alta presión porque en la alta presión se produce descenso, que acuérdense que se llamaba subsidencia, Sí. y al descender el aire se calienta. Eso no lo vimos todavía, pero el aire se calienta cuando hay descenso. Entonces, cuando el aire se calienta, si estaba condensada la gotita, es como si vos ponés un trapo húmedo cerca del calefactor. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Después de un tiempo se va a secar. ¿Por qué? Porque al calentarse se seca. Entonces, como la subsidencia produce calentamiento, el aire se seca. Y si se seca no puede formar gotitas. Entonces, las altas presiones no dan nube. ¿Sí? Sí. Genial. La nubosidad está asociada a zonas de baja presión. Entonces fíjense que en esta figura nosotros tenemos todo. Tenemos las celdas. Esta es la celda de Hadley, la de Ferrel o indirecta y la celda polar. Y veíamos en la celda de Hadley tengo ascenso en la zona ecuatorial, donde hay ascenso me da nube. Y además, como hay mucha radiación solar en la zona ecuatorial, yo voy a tener mucha radiación solar y mucha agua, voy a tener mucha evaporación. Entonces tengo las dos cosas. Tengo mucha evaporación y tengo ascenso. Esas dos cosas me dan nube. Toda esta zona que hablábamos que se llamaba la convergencia intertropical tiene mucha nubosidad. Es una de las zonas con más nubosidad. ¿Dónde más voy a encontrar nubosidad? Donde tenga baja presión y humedad. Acá en el hemisferio norte no lo veo mucho. ¿Por qué? Porque en la parte donde haya territorio y acá que no se ve en la parte asiática, no voy a tener mucha disponibilidad de humedad. Porque la humedad, ¿de dónde la saca el aire? ¿De dónde saca la humedad? Del agua. Del agua. ¿Y dónde hay agua? Mucha agua. Océanos. En los océanos. Entonces las zonas donde se genera aire más húmedo son las zonas oceánicas. Parte de esa humedad se puede obtener también en el continente y sí, obviamente, cuando estamos pensando acá en el Amazonas, tenemos continente, pero toda esta zona está llena de selva. La selva tiene mucho contenido de agua. Entonces, si tiene mucho contenido de agua, ese contenido de agua se puede evaporar. Y como tiene mucha vegetación, la vegetación transpira un montón, también hay humedad. Entonces, ese tipo de continente debajo también me genera humedad, que sería lo que yo tendría si voy al Congo o a donde haya una selva importante como esa, ¿no? La selva valdiviana, la selva del Amazonas, ¿sí? Me quedó alguna cuenca importante de las grandes, me está faltando una, pero con mucha selva. No, después todo el área de Indonesia, Claro, eso también tiene claro. muchísimas selvas. Ahí está, esa zona, la zona del monzón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá?
Puedo sacar humedad si estoy arriba del océano o arriba de un lugar con mucha agua, ¿sí? Pero si no, la parte de territorio generalmente son lugares donde hay secamiento del aire. De hecho, si alguna vez miran la tele mientras hay un huracán, van a ver que el huracán cuando llega a la superficie, los huracanes nacen por acá. Cuando llega a la superficie, en un par de días pierde intensidad. Si vuelve otra vez al océano, otra vez se carga de humedad y vuelve a ser intenso. Y vuelve otra vez, ¿y dónde muere el huracán? Arriba del continente. ¿Por qué? Porque no tiene comida. La comida de los huracanes es la evaporación. Y la evaporación se da en los océanos. Entonces, yo para tener aire húmedo, tengo que tener mucha evaporación. Estas zonas de alta presión que hay por los anticiclones semipermanentes, no generan nube y son zonas de desierto porque están alrededor de los 30 grados. Pero el aire es muy húmedo. Miren qué contrasentido. ¿Por qué es muy húmedo? Porque al haber alta presión no hay nube, la radiación solar calienta mucho y hay agua abajo. Entonces este agua con radiación, agua más radiación me da evaporación. Entonces yo puedo tener aire húmedo. ¿Dónde va a precipitar ese aire húmedo? Bueno, ese aire húmedo precipita cuando converge en la zona de convergencia intertropical. ¿Se dan cuenta? Se genera el aire húmedo acá en el anticiclón, pero no precipita ahí, precipita en la zona de convergencia intertropical. Entonces, cuando ustedes le pregunten, bueno, si pusieron el Chocón, hay un montón de agua, eso hace que llueva más en el Neuquén. ¿Qué tienen que decir? Es imposible saberlo. Digamos, primero porque no está estudiado. Segundo, la masa de agua no es tan grande. Es grande, pero no es tan grande como donde sí se generan las altas presiones y el agua, digamos, tenemos el agua del océano. Y por otro lado, si se generara aire más húmedo, no llovería arriba del Chocón. ¿Se dan cuenta? Nadie sabe dónde iría a llover. Donde hubiera las dos cosas. Aire húmedo más convergencia. No puede llover con solamente aire húmedo. Aire húmedo solo no hace llover. Aire húmedo más baja presión sí hace llover. Genera nube. ¿Sí? Aire húmedo más alta presión no llueve. Por eso toda esta zona de los anticiclones semipermanentes son zonas de aire húmedo, pero terminan siendo desiertos porque no llueve. No llueve porque están en el medio de los anticiclones semipermanentes, por el descenso de la celda de circulación general. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. No, parece que no. ¿Se durmieron o se fueron? Una pregunta. Sí. Digamos, como que la alta presión no permite que el aire ascienda, digamos. Claro. Ahí va. La alta presión hace esto, hay descenso en las altas presiones. Digamos, la parte vertical de los anticiclones es así, descenso. La parte vertical de las bajas presiones es así, ascenso. Si lo miro acá es convergencia, porque va a converger en un punto, se amontona acá y cuando se amontona sube. Acá el aire ya está amontonado, entonces es como el globo, como está haciendo mucha fuerza, está tratando de salir el aire. Entonces sale y diverge en otras direcciones. Pero como bajó, se calentó. Acá como sube, se enfría. La subida enfría y la bajada calienta. Entonces, si se calienta, se seca. Si se enfría, se condensa. Puedo alcanzar la condensación. ¿Se acuerdan cuando veíamos humedad? Que vimos que para condensar yo tenía que enfriar el aire. ¿Sí? Mírenlo con la pava, háganlo en la casa con la pava. Pongan una pava arriba del fuego. Y fíjense, va a salir vapor. Ese vapor, si ustedes quieren que se forme gotita, le tienen que poner la tapa de la olla. Entonces, cuando el vapor toca la tapa de la olla que está fresquita, se hacen gotitas enseguida y vuelve a ser agua de nuevo. ¿Por qué? Porque se condensó. ¿Sí? Pero para condensar tuvo que haber cambiado su temperatura nuevamente. ¿Se acuerdan? El agua pasaba de hielo a agua en un vasito a vapor. ¿Sí?
para pasar de cada uno de estos, de estas etapas, necesito cambios en la temperatura. Generalmente le incorporábamos calor para pasar de hielo a gas y le sacábamos calor para pasar de gas a hielo. En la atmósfera es exactamente lo mismo. Para que se forme gotas de agua tiene que enfriarse el aire y tener humedad, las dos cosas. Si no tiene humedad, por más que se enfríe, no va a ser gota. ¿Se entiende? Es todo combinado. Por eso es importante que ustedes, como nosotros lo separamos para ir estudiando de a poquito, de a poco lo vamos a ir uniendo para que encuentren los distintos tipos de clima. Entonces nosotros al final de cada unidad van a tener una parte donde se integran los conocimientos con las cosas que ya habíamos visto antes, ¿sí? En este caso lo estamos haciendo a través de este mapita, lo pueden hacer también a través del mapa de estos mapas que están acá, ¿sí? Pueden buscar cómo integrar. Acá tengo zonas de alta presión. Si me fijo en el mapa que había hecho en la práctica de radiación o en la guía de estudio de radiación, toda esta zona es zona tropical, me da calor. Entonces tengo calor y anticiclón, voy a tener desiertos cálidos. Lo mismo se va a dar acá. Pero ¿qué pasa en los 30 grados arriba? Fíjense, esta línea que está acá es la zona de convergencia. ¿Ven cómo la zona de convergencia cambia? Si la zona de convergencia cambia, acá ya no voy a tener desierto. ¿Por qué? Porque la zona de convergencia es nube, 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 agua, agua, agua. Acá también, en esta zona del Sahara no tengo desierto. Tengo desierto en la zona que no pasa la zona de convergencia intertropical. En la zona que pasa la zona de convergencia intertropical tengo un semiárido. ¿Por qué? Porque tengo lluvia en una época del año y en la otra época no llueve nada. ¿Se dan cuenta? Todo ese tipo de cosas lo tienen que integrar a través de los mapas que ustedes tienen. ¿Sí? Esto se ve de nuevo acá, ¿ven? 30 grados, si ahora buscamos la zona donde están los desiertos del mundo, fíjense que acá están marcados solamente los desiertos aparecen asociados a la zona alrededor de los 30 grados, que son los descensos y las zonas de alta presión. Descenso de la celda de Hadley y zonas de alta presión. No todos estos desiertos de igual manera se forman por ese efecto, ¿no? Pero en las regiones donde no hay cordilleras, el efecto predominante es este. Y en algunas otras zonas donde hay cordilleras se unen los dos efectos a la vez, ¿no? Y fíjense que acá aparece en celestito las zonas polares y dicen los desiertos polares. Ahí lo toma como desierto, zonas áridas de desierto. Bueno, esto es para que todo lo que charlamos en la vez anterior está como explicado en esta diapositiva para que mientras repasen sepan a lo que le tienen que dar un poquito más de hincapié, hacer un poco más de hincapié. Fíjense que acá están las temperaturas con colores, ¿no? Casi sin viento, desierto, zonas áridas, vientos del este en la zona ecuatorial, la zona ITCZ. ITCZ es Intertropical Convergence Zones. Está en inglés, ¿no? Si no, para nosotros es IT. Es lo mismo. La zona de convergencia intertropical. Bueno, acá volvemos a ver lo que es la corriente en chorro. Yo les explicaba en el Windy hace un rato que es una corriente de aire a muy alta velocidad que se va a originar en el límite superior de la troposfera, o sea, arriba de los 15 kilómetros, arriba de los 11 kilómetros si estamos cerca de los polos, y se da por el contraste térmico de las dos masas de aire. Siempre que hay esa corriente en chorro hay contrastes de intensidad. Y llega entre 500 y 600 kilómetros por hora. A veces puede ser un poquito más. Fíjense que dice que fue descubierta en 1944 por un aviador norteamericano al atravesar el Pacífico para ir a Japón. Pero no pudo llegar porque la corriente no lo dejó.
Estos vientos en altura se utilizan mucho para la parte de aviación, porque sí, y también son los responsables de que, por ejemplo, ir de acá a Buenos Aires, el avión tarda menos que venir de Buenos Aires para acá. ¿Por qué es eso? Y porque el viento en altura le va en contra, ¿sí? Cuando viene de Buenos Aires para acá, porque la corriente en chorro tiene en la zona nuestra la dirección del oeste, ¿sí? Vamos a mirarlo en un corte. Tenemos el aire cálido subtropical y el aire caliente tropical. El aire frío, en la zona donde el aire frío choca con el aire subtropical, ahí se da toda una zona que se llama zona frontal o frente polar, y arriba de eso, fíjense, a 5 kilómetros, entonces el jet lo tenemos que encontrar a esta altura, más o menos, que era lo que les mostraba yo en el Windy, está la corriente en chorro. También hay corriente en chorro alrededor de los 30 grados que se llama corriente en chorro subtropical. La corriente en chorro subtropical está más alta, está a 13 kilómetros de altura. ¿Por qué? Porque el aire cálido está más dilatado, entonces la tropopausa en las zonas ecuatoriales está más arriba. Entonces, en las zonas del polo la tropopausa está abajo y va subiendo a medida que me acerco al Ecuador, que es donde tengo yo las mayores temperaturas. Eso es corriente en chorro. Si las miramos, se ven de esta manera, si las corto en pedazos, un centro con mucha más intensidad de viento, y hacia afuera tiene menos viento, por eso se la llama chorro, porque pareciera que es un chorro de aire, ¿sí? Entonces, el otro nombre que suelen tener es jet, que es chorro en inglés. Esto es en altura, ¿sí? Esto es en altura. Se llaman ondas de Rossby. Esta corriente en chorro se genera por las ondas de Rossby. Son muy importantes porque llevan las propiedades de una latitud hacia otra, ¿no? Entonces, se llaman ondas planetarias, ondas de Rossby, y las vimos en el fluido en la simulación que nos mostró Florencia. Tiene un efecto que ver con la fuerza de Coriolis, ¿sí? Y podemos ver que en algunos lados giran en sentido anticiclónico, ciclónico, y en otros anticiclónico. Si las vemos en el mapa, se ven de esta manera. Si bien yo quería mostrarle en el Windy, no me deja ver esta forma de ver, entonces ven que acá se ven bien que son ondulaciones. Estas ondulaciones son la corriente en chorro o las ondas de Rossby, pero están en altura. Esto está asociado al cambio. Acá hay aire frío y acá hay aire caliente. En el medio cambian las propiedades muy bruscamente, está el frente polar, y ese frente polar está asociado a una corriente en chorro. La corriente en chorro sigue las mismas ondulaciones que va siguiendo el frío. Fíjense que en esta que está acá se han formado como bajas presiones, se ha cerrado estas ondulaciones de una manera mucho más brusca. Pueden ser tan blanditas como esto o a la vez ir formando la circulación de aire arriba y la corriente en chorro. Primero se ondula un poquito y después comienza a ondularse cada vez más. En este caso está muy desarrollado, muy ondulado, y forma centros de alta y de baja. En algunas situaciones es muy común que se forme este tipo de formaciones. ¿Ven? Acá ven dónde está ubicado, y es algo climático, está casi siempre en lugares parecidos, ¿sí? Está siempre asociado a esas zonas del planeta. El jet subtropical en los 30 grados y el jet polar o el corriente en chorro polar cerca del frente polar. Así se ven estas ondas si miramos una imagen satelital en una estereográfica, ¿no? Se ven que están todas los rulitos asociados a la nubosidad en altura, ¿no?
las vemos en las... Bueno, esto no lo vamos a usar demasiado en climatología, pero tienen que saberlo para ver cómo se mueve, cómo es el movimiento que hay del aire en altura. Este tipo de viento es escala grande. Las ondas de Rossby ven que lo miramos a escala planetaria. Los vientos que veíamos en el Windy también los veíamos en escala grande, ¿sí? Pero hay algunos otros tipos de viento que son en escala más pequeña. Y ustedes algunos escucharon nombrar. A ver, nombres de viento que hayan escuchado. A ver qué me dice alguno. Sonda. Muy bien. Otro. ¿El único que conocen el sonda? Alguien me escribió uno parecido en el parcial el otro día. Asociado a Córdoba. ¿Ninguno más conocen? ¿El pampero? ¿No escucharon nunca el pampero? Sí. Bueno. Pampero, sí. El viento sonda, el pampero, la sudestada. ¿Cuál? Algo de sudeste, sudestada. Claro, la sudestada. ¿Qué más? ¿Alguno de otra parte del mundo? El viento Foehn, ¿sí? Y como siempre digo yo, la mayoría de los nombres de autos de alta gama. El Bora, el Mistral, son todos nombres de viento, ¿sí? Y esos vientos son vientos que son de escala menor, son muy localizados. Viento sonda se llama a un tipo de viento acá en la zona nuestra, ¿sí? Un viento parecido en los Alpes se llama viento Foehn, ¿sí? Tienen nombre por lugares porque son vientos de escalas pequeñas. Entonces, por ejemplo, si estamos cercano al mar, si por ahí fueron a las grutas, algún lugar así, habrán visto que las condiciones de viento cambian a lo largo del día. Y a veces tenemos una brisa fresquita que viene desde el océano y a veces no tenemos esa brisa fresquita y el viento viene del continente hacia adentro. Bueno, en los lugares cercanos a la costa se dan estos cambios de patrones de intensidad de viento. ¿Qué es lo que ocurre? En la zona donde tengo agua, acuérdense que la temperatura cambia de distinta manera que donde tengo tierra. Tengo tierra y tengo agua. Acá tengo agua. ¿Cuál se va a calentar durante el día? ¿Cuál se va a calentar más rápido? La tierra se calienta. La tierra se calienta al toque, ¿sí? Se calienta rapidísimo. Entonces, si tengo aire muy cálido acá, va a empezar a haber ascenso, porque se calentó. Entonces, si había ascenso, ¿qué tipo de presión había? ¿A qué presión hace? Baja. Baja presión. Teníamos baja presión. Entonces, la zona del agua relativamente va a estar más fresca. ¿Por qué? Porque no se calienta tan rápido. Entonces, en la zona del agua se va a generar una alta presión relativa y va a haber un descenso del aire. Entonces, habíamos dicho que las bajas presiones estaba asociada a la convergencia y en las altas presiones la divergencia. Entonces, llega hasta la capa a una determinada altura y el aire no puede seguir pasando porque lo molesta la estabilidad atmosférica. Entonces, llega hasta ahí. Una vez que llega esta capa estable para las veces del viento, es lo mismo que si fuera el suelo, entonces choca contra esa capa, diverge nuevamente y acá, como está bajando el aire, tiene que venir aire de algún otro lado, porque si no se va a quedar vacío. Entonces genera este tipo de movimiento, ¿ven? Desde el mar va hacia la costa, da la vuelta y vuelve. Este tipo de circulación se llama brisa de mar, ¿ven? Brisa de mar, y viene desde el océano durante el día.
Esto se da durante el día. Es una circulación local, no ocurre en todo el planeta, ocurre en las zonas costeras solamente. Entonces, ¿hasta cuánto mar adentro puede entrar? Y más o menos 50 kilómetros llega esta influencia. Más de 50 kilómetros ya esta brisa, como es una brisa, es un viento no muy intenso, llega hasta aproximadamente 50 kilómetros mar adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto cambia esta brisa se produce por calentamiento diferencial. Calentamiento diferencial. Acuérdense de esta palabra, porque esto quiere decir que la Tierra y el mar se calientan distinto. Diferencial viene de ahí, de diferente. Qué difícil está para escribir hoy, se me pasa la diapositiva. Diferencial. Entonces, el calentamiento diferencial hace que durante el día y la noche yo tenga diferencias entre las propiedades de la tierra y el agua. Eso era durante el día. Vamos a ver qué pasa a la noche. A la noche vuelvo a tener la tierra y el agua. ¿Cuál se enfría más rápido? ¿La tierra o el agua? La tierra. Entonces, si esta zona se enfría más rápido, va a estar más fría que el agua, relativamente. Entonces, si está más fría, acá en lugar de haber ascenso, el aire que es pesadito se empieza a quedar más abajo. Entonces, por gravedad viene más hacia abajo, empieza a haber descenso. Las zonas de descenso, ¿qué tipo de presión tienen? ¿Alta o baja? Alta. Alta. La zona del agua está relativamente más caliente. No es que esté recontra más caliente, está relativamente más caliente. Entonces acá se da ascenso, esto es durante la noche, hasta la capa esta estable. Acá choca con la capa, hay divergencia. Acá hay convergencia, descenso, divergencia, convergencia por la baja presión. Entonces ahora el sistema gira en este sentido y el aire, en lugar de venir desde el mar hasta la tierra, va de la tierra hacia el mar. Y se llama brisa de tierra. Se da durante la noche. O sea, cambio la intensidad de la radiación, me cambia la dirección del viento. Esto es una circulación local, es una escala pequeña. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿qué dijiste recién? ¿Que cambia la intensidad del viento y qué más cambia? Cambia la dirección del viento. ¿Sí? En realidad la dirección no, cambia el sentido. ¿Sí? Cambia el sentido. Porque el viento siempre viene, digamos, tiene esta dirección. La dirección es como de dónde a dónde va. La dirección es la misma. Acá el sentido viene desde el mar y acá viene desde la tierra. La dirección es la misma, lo que cambia es el sentido de la brisa. Para que se dé esta brisa tiene que haber diferencia de temperatura. Y esa diferencia de temperatura la logramos solamente entre el día y la noche. Y tiene que ver con que el agua se calienta más lento y se enfría más lento. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Vamos a borrar porque si no se me queda en la memoria y me frena mucho la máquina. Bueno. Entonces, ¿a qué se deben esas diferencias si yo tengo tierra y agua? El agua tiene diferente comportamiento. Hay alta evaporación. En la tierra hay baja evaporación. En el agua el calor se puede mover más rápidamente, digamos, se transmite más rápidamente de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque como es un fluido, una vez que el aire se calienta,
comienza a moverse como vimos en el dibujito, en la animación que mostró Florencia hoy. Entonces tiene mayor transmisión y más movilidad. El suelo no tiene tanta transmisión y no tiene tanta movilidad. El agua tiene un alto calor específico, quiere decir que guarda mucho calor y lo libera despacito, ¿sí? El aire tiene bajo calor específico. Esto de que el agua tiene alto calor específico se utiliza también para los medios de calefacción. ¿Por qué se le pone agua a los radiadores? Porque yo lo caliento el radiador y el radiador no larga todo el calor rápido. Entonces siempre tengo los radiadores calentitos hasta que van de nuevo al sistema, se calientan de nuevo y dan toda la vuelta. Ese es el efecto que hace el agua, porque tiene alto calor específico, capacidad calorífica. El agua se calienta más despacio y se enfría más despacio también. La tierra se calienta rápido y se enfría rápido. Entonces, como pasan estas dos cosas, se llama calentamiento diferencial. Tienen distinto comportamiento frente a la radiación solar. Eso quiere decir el calentamiento diferencial. Esto se da también en la montaña. En la montaña, durante el día, como los rayos solares que impactan con las cordilleras, con las montañas, llegan bien directamente, se calienta mucho la superficie y el aire caliente tiende a subir por las laderas. Esto pasa, ¿por qué? Porque se calienta intensamente y el aire caliente sube por la ladera de la montaña. Pero a la noche, el aire que quedó depositado sobre la ladera, como tiene poca capacidad calorífica, se enfría rápido. Y cuando el aire se enfría, ¿qué es lo que le va a pasar? Se vuelve pesado. Y acuérdense cuando tenían un plano inclinado y tenían un móvil que tenía un determinado peso, cuando logra vencer la fuerza de rozamiento, este móvil empezaba a descender por el plano inclinado. Acá mi plano inclinado es la ladera. Este aire, cuando se vuelve lo suficientemente frío, empieza a descender ladera abajo. Entonces, cuando desciende ladera abajo, es durante la noche y durante el día viene ladera arriba. Esto es un viento de ladera y valle, ¿sí? Son similares al de tierra y mar, pero debido a que la radiación durante el día produce mayor calentamiento en las zonas de las laderas, más que en los valles. Entonces se da este tipo de movimiento inverso. Estos vientos locales suelen tener movimiento inverso. ¿Ven? Acá se da lo mismo que pasaba antes. Durante el día, ¿sí? La zona que se calienta más, porque supónganse que el rayo del sol viene así, y viene así. Acá forma 90 grados, y acá forma, no sé, 60. Entonces, ¿qué zona se va a calentar más? Esta se calienta más. Entonces, como esta se calienta más, en esta zona se genera una baja presión. El aire sube, va para acá. En esta zona que hay alta presión relativa, el aire baja y se genera este tipo de circulación. Entonces el aire sube por la montaña, es una brisa de valle, viene desde el valle. ¿Ven? Es muy similar a la de mar y tierra. En cambio, a la noche, como el aire frío empieza a bajar, se empieza a acumular en el fondo del valle. En el fondo del valle se queda el aire más frío, acá hay una baja presión, acá hay una alta presión, siempre va de las altas a las bajas el aire, entonces el aire viene desde la montaña, porque la ladera se pierde rápidamente. ¿Por qué perdía más rápidamente la montaña el calor que acá? ¿Qué diferencia tengo 5.000 metros más arriba? ¿La presión? Sí, pero la presión sí, genial. Pero ¿qué también? ¿Qué tenía menos arriba?
¿Por qué hay menos presión arriba? ¿Mm? No sé, oxígeno. Oxígeno, pero el oxígeno es parte de qué? Los gases. De gases. Entonces hay menos aire. Y si hay menos aire, ¿qué efecto había menos? Si no tengo tanto dióxido de carbono, si no tengo tanto vapor de agua, ¿qué efecto hay menos? Que me permite que siga radiando y se vaya el calor. ¿Cómo se llamaba el efecto ese que hace que quede atrapado el aire en la humedad que tiene, en la humedad o en el dióxido de carbono, queda atrapada la energía? El efecto invernadero. Claro. Entonces en las zonas altas No. hay menos aire, hay menos efecto invernadero, se va más rápido el calor al espacio. ¿Sí? ¿Ven que esto lo dieron el otro día? Entonces, vamos a volver a usar todo lo que vieron la vez pasada. Entonces, si no lo terminaron de entender para el parcial anterior, lo van a terminar de entender ahora. ¿Por qué? Porque lo seguimos usando. Por eso, no abandonen la asignatura, sigan con la asignatura, repasen, vayan yendo y viniendo, repasando las cosas que no se acuerdan y van a ver que van a llegar bien a fin de cuatrimestre. Así que, vamos a ir usando todo lo que vimos hasta ahora, lo vamos a ir usando para analizar distintos efectos en la atmósfera. Bueno, me queda. Profe, Sí. ¿qué movimiento dijiste que tenían los vientos locales? Son distintos. Por ejemplo, el movimiento de la brisa de mar y tierra es brisa desde el océano durante el día y de la tierra durante la noche. Ese movimiento tiene. Siempre es de las altas a las bajas presiones. Lo que cambia es el lugar donde está la baja presión, porque cambia por calentamiento diferencial. Y en la parte de la montaña es hacia arriba durante el día y hacia abajo durante la noche. ¿A esto te referías? Sí, a eso. Bueno, entonces, queda todavía, me quedan 2 o 3 tipos de vientos locales, así que lo vamos a terminar la vez que viene, pero con esto ya pueden hacer gran parte de la guía práctica. A ver, Flor, explicarles un poquitito cuáles partes pueden hacer. Me quedan los más grandes, los más difíciles. En realidad ya podrían hacer toda la guía práctica. ¿Toda la guía? Genial. Sí, toda la guía, no deberían tener inconvenientes para desarrollar la guía, porque en las primeras habla de los instrumentos, cuñas y anticiclones, los dibujitos, o sea, cómo se dibujan en la vertical también, cuestiones de gradiente de presión, que ya lo vimos hace tiempo, características de los ciclones y anticiclones dinámicos y térmicos, y después analizar mapas, tienen que trabajar bastante con mapas, graficar vectorialmente los vientos que ya se vieron, las fuerzas que actúan, Coriolis, rozamiento. Ya podrían, lo único que les faltaría, a ver, el comportamiento de la troposfera baja en Argentina, que es la página, el ejercicio 13, que habla de los vientos por ahí un poco más locales, pero ese es justo el último punto. Ese por ahí sería como el que podrían intentar resolverlo y para la próxima clase consultar las dudas. Pero lo demás ya lo vimos absolutamente todo. Bueno, entonces vayan avanzando para que puedan preguntar. Yo empiezo, en la clase que viene me queda poco de esta unidad. Depende de cuántas consultas haya y demás, empezamos la que sigue o no, pero probablemente si ustedes pueden avanzar con la guía 5, con la guía 6 o la 5 también, podemos hacer consultas. Entonces yo dejaría la clase que viene para realizar la guía práctica de esta unidad, revisarla toda, revisar las dudas que queden de la guía anterior y terminar esta partecita que me quedó de los vientos locales. No avanzaríamos en una unidad nueva, ¿sí? Nos pararíamos para ver si vieron. Como tienen un feriado, yo les recomiendo que aprovechen y, son 2 feriados creo, aprovechen y repasen un poquito para atrás, sobre todo los que estuvieron un poquito más flojos en los parciales,
La otra cosa que les recomiendo es que que el parcial no sea bueno, de que no los desesperance, digamos. ¿Por qué? Porque lo único que dice es que les falta un poco, ¿sí? Tienen que seguir estudiando. Así que todavía no perdieron la asignatura se sigue cursando hasta el fin de cuatrimestre y ahí tienen la opción de hacer de nuevo los recuperatorios, ¿sí? Generalmente, si a alguno le quedó, aprobó casi todo y le quedaron algunos medio chuecos, eso también lo podemos tener en cuenta, ¿no? Digamos, no, nadie va a perder la asignatura por un cuestionario práctico, por ejemplo, ¿no? Si vemos que por alguna razón no lo pudo hacer, después se replantea y se hace un grupito y se les toma de otra manera. Así que pónganse las pilas, repasen un poquito y el miércoles, que nos vemos, el miércoles no es feriado, ¿no? No, el martes es feriado. No, lunes y martes. Bueno, entonces el miércoles retomamos todo lo de los vientos locales, vemos las dudas y hacemos la práctica 6 y damos por finalizada la unidad 6. ¿Está? Sí, profe. Bueno, entonces que tengan muy lindo Día de la Patria, aprovechen a comer unas empanaditas, un locro, lo que les salga mejor, o tomar mucho mate, un asadito, y en familia, porque van a estar adentro, encerrados, pero sobre todo cuídense. Yo sé que a la edad de ustedes es como, se creen que no se van a agarrar nada y que si se lo agarran no les pasa nada, ¿no? Pero no hay ninguna necesidad de andar enfermándose. Cuídense, sigan las recomendaciones, aunque parezcan molestas, que si alguien se tomó el trabajo de pensarlas, por algo será. Y bueno, nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Buenísimo. Adiós, profe. Hasta luego. Chao, profe. Buen fin de largo. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau. Bueno. Flor, me tengo que ir medio rápido, sigo con Cine Heladera. Ya cerraste la sesión, Sí, no sé si... sí. Por favor, fíjate, porque a lo mejor va a haber que subir mi copia de OBS. Bueno, Porque dale. quedó bastante mal. Así Después que, te aviso. dale. Gracias, Florcita, nos vemos. Hasta Chau, luego. Chau, chau.